Buenas tardes a todos. Antes que nada, le agradecemos mucho a los dueños de casa, Jorge, que dirige, ahora lo vamos a presentar, pero es el director del Observatorio de Inteligencia Artificial de esta casa de estudios. Siempre el primer documento de un pontificado, sea una encíclica, sea una exhortación apostólica, como fue en el caso de Francisco, abre un poco como una perspectiva nueva, ¿no? Marca un poco, pone el acento de por dónde va un tiempo nuevo en la Iglesia y en la sociedad. Y es efectivamente lo que pasa con esta encíclica de León XIV. El día que se publicó, ese mismo día, Daniel Rollero, que está acá con nosotros, escribió una nota en Infobae y decía, creo que la tituló, La Iglesia tiene voz propia, ¿no? Haciendo una pequeña revisión, ¿no? De simplemente viendo las citas de la encíclica, había muy pocas citas ajenas al magisterio eclesial. Entonces, con ese fundamento, Daniel decía, la Iglesia frente a este momento histórico tiene voz propia. Y efectivamente la lectura de esta encíclica causa un impacto muy fuerte, no solamente porque pareciera, lo sabrán decir mejor hoy nuestros expositores, si llegó a tiempo o no, si llega a tiempo ante lo que es esta revolución tecnológica de la inteligencia artificial, pero daría la impresión que todavía hay mucho para discutir y que efectivamente la Iglesia llega a esta discusión poniendo arriba de la mesa de discusión lo que son los principios de la doctrina social de la Iglesia. Hoy nos acompañan, en primer lugar, lo presento a Roberto Bosch, ahí es el que está de 9 en la delantera. Roberto es diplomático, es miembro del cuerpo diplomático argentino, fue embajador argentino en Filipinas primero, en España después, licenciado en Ciencia Política, ¿no?, de formación, y a lo largo de su trayectoria diplomática ha trabajado en el campo de relaciones internacionales y consideramos muy valiosa su intervención hoy porque la encíclica entra de lleno ante lo que es, o podríamos llamar la crisis, ¿no?, de las relaciones internacionales tal como las conocemos hasta ahora. Después tenemos también que agradecerle la presencia de Víctor Valle. Víctor es el CEO y fundador de Piper Inteligencia Artificial, ahí, que es una firma dedicada a acompañar a líderes y organizaciones en procesos de adopción, gobernanza de inteligencia artificial y transformación digital. Fue CEO de Google Argentina, compañía en la cual trabajó casi 2 décadas y actualmente es el presidente de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Y Jorge Vilas Díaz Colodrero, es abogado, fundador y director de DIFOT, que es una empresa de soluciones informáticas. Y además, como les decía antes, es el director del Observatorio de Inteligencia Artificial, Innovación y Gobierno de esta Universidad Austral. El trabajo que hace Jorge se centra en el impacto de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y las políticas públicas, con especial atención a los desafíos éticos, sociales e institucionales que plantea la actual revolución digital. Bueno, y nos acompaña moderando Itatí Cabral. Itatí es directora de Educación e Impacto en Junior Achievement. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal? Lo dije casi mal. De Junior Achievement, donde impulsa proyectos regionales de innovación educativa e impacto social en Latinoamérica y el Caribe. Presentados los expositores y la moderadora, ahora compartimos un video de 3 minutos, 4 minutos, que es el video con el cual el propio Papa presentó la encíclica hace 2 semanas atrás.
E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Como decía Horacio, estamos muy contentos de poder compartir este momento para profundizar esta gran invitación y gran provocación que nos hace el Papa. Como bien decía el cardenal Fernández en la presentación, no sobre la inteligencia artificial, sino en tiempos de inteligencia artificial, ¿no? Como dándole una vuelta a decir, estamos hablando del hombre en este contexto, estamos hablando de nosotros en este contexto. Y como esta constante, que también es muy lindo, me parece cómo se ve en el video, de la Iglesia, así como el hombre, viviendo, ¿no? en los tiempos en que cada época marca como diferentes y como únicos y siempre como una invitación. Gracias a los tres por estar acá. Mi función en este ratito va a ser aprovechar al máximo el tiempo y poder escucharnos y dialogar. Vamos a empezar con una pregunta para cada uno y asegurándonos que nos quede un espacio nutrido después para conversar. Así que hacer preguntas también vayan preparando las suyas o sus intervenciones para poder intercambiar y aprovechar esta tarde. Voy a empezar con una pregunta para Víctor. Víctor, vos conocés bien el mundo de las empresas, el mundo de la tecnología, sí. Desde el negocio, podemos decir. Sí. Y muchas veces, para todos los que trabajamos vinculados con la tecnología, siempre estamos pensando en cómo maximizar, optimizar, hacer más eficiente. Hablamos de métricas, hablamos de optimización y hablamos de generar ese famoso engagement con las personas. ¿De qué manera desde las empresas podemos pensar cómo una empresa puede competir? Me gustó el otro día cerrabas el encuentro de ACDE diciendo
abrámonos a competir, ¿no? Salgamos a competir. ¿De qué manera una empresa puede competir, innovar y crecer en el mundo de la inteligencia artificial sin reducir la mirada de la persona a cliente, a datos, a perfiles de comportamiento y consumo? Reconociéndonos como sugiere el Papa, como sujetos libres, con dignidad, con criterio propio, y qué buenos ejemplos estás viendo, que podamos decir, esto vale la pena, por ahí es, y qué alertas, ¿no? Bueno, gracias a ti, a todos por la invitación, un gustazo, Roberto, Jorge, compartir con ustedes esta disertación. Bueno, la IA no es una moda, no es una cosa pasajera, no es, como se dice en inglés, no es un hype. Llegó para quedarse. La velocidad de avance es exponencial. A medida que avanza la capacidad de cómputo, a medida que avanza la complejidad de los modelos, a medida que avanzan los datos disponibles, así avanza lo que la IA puede hacer, con saltos incrementales o, digamos, a veces en cambio de orden de magnitud entre un modelo y otro, ¿no? De todos modos, no quiere decir que las empresas tengan que hacerlo sí o sí, no porque es posible hacerlo, deben hacerlo, ¿no? Entonces, no hacerlo por miedo a quedarse afuera, sino hacerlo con criterio y con un para qué, ¿no? Pero la velocidad de avance es fuerte, entonces con lo cual yo creo que es una tecnología que va a atravesar todas las áreas de la sociedad, las empresas incluidas en eso, ¿no? Yo estoy en un grupo se llama Católicos en IA, Catholics in AI, donde hay gente católica que está trabajando en temas muy avanzados de IA en Silicon Valley. Sí, 99% son de Estados Unidos. Y después también estoy bastante en contacto con gente de Silicon Valley. Entonces como que escucho, que no son católicos, ¿no? Y escucho como varias campanas, ¿no? Entonces por el lado de Silicon Valley lo que uno escucha desde muchos ámbitos es pesimismo, ¿no? Es estas visiones distópicas de van a desaparecer el 40% de los trabajos, el 50% de los trabajos, el 99% de los trabajos. Mucha gente, ahora estuve en marzo en MIT en un curso, mucha gente que se ve interpelada en su ser. ¿Qué soy yo si la máquina hace lo que yo puedo hacer? ¿Qué queda de mí? Entonces, hay como un cierto pesimismo, sinceramente. Lo que a mí me queda como de sabor, no sé cuánto es racional o cuánto está bien sopesado, lo que a mí me queda emocionalmente cuando recibo eso, no sé cuán objetivo puedo ser, pero es un cierto pesimismo. Lo contrasto con el grupo de católicos en IA, donde el optimismo es espectacular. Porque cuando uno tiene centrado su identidad como hijo de Dios, no tiene que temerle a nada. Yo digo que qué bueno que me tocó a los 50 y pico la IA, porque ya tengo el criterio formado, el sentido común, tuve fricción cognitiva porque estudié de libros, y ahora me viene esto para ayudarme y ampliarme, ¿no? Entonces, y eso también es mucho lo que veo en el grupo de católicos, ¿no? Así, esas dos cosas, gente del mismo ámbito, cómo contrasta por la formación que uno tiene, ¿no? Después que esta tecnología, me gusta lo que comentaba ahorita a ti, que tecnología en tiempos de IA llegó en un mapa cultural preexistente que tiene varios elementos a los cuales ahora se suma la IA, que era lo de la posverdad, la verdad no existe, el relativismo y sobre todo mucho utilitarismo. Y a mí me gusta mucho como autor Joseph Pieper, y por eso le puse a la empresa Pieper, por este filósofo alemán, y él habla mucho del utilitarismo y ya en el siglo XX nos advertía de salir del homo faber, ¿no? De esta visión del hombre totalmente, como decía Citati, por datos. Y después también me resuena algunas cosas que escribió Romano Guardini sobre, bueno, que el hombre crea tecnologías que después no está formado en su carácter para dominarlas, ¿no? Y bueno, pero está, ¿no? Y que corremos el riesgo en las empresas según cómo adoptemos IA, y hoy escuché este término que no lo había pensado en estos términos, pero que lo dijo Juan Picosentino, porque tuvimos justo con Jorge un debate sobre IA en la Universidad Austral hace un rato, pero más con el consejo directivo, con el consejo asesor, del neo-taylorismo, ¿no? Corremos el riesgo de caer en un neo-taylorismo si a las personas las reducimos a datos. El riesgo está. Y
siempre a mí me gusta pensar, esto lo escuché de alguien, pero me resonó cuando lo escuché, de que en el fondo los hombres de empresa son personas que tengan formación filosófica o no formal llevan la filosofía a la práctica. O sea, ¿cómo toman decisiones? Hay una filosofía detrás, un sistema de creencias con el cual toman decisiones, ¿no? Entonces, bueno, con esa filosofía que tienen detrás es como van a estar decidiendo en temas de IA, ¿no? Me parece que es fundamental no perder la mirada de largo plazo. Me parece que es fundamental implementar IA con sentido y sobre todo no automatizar por automatizar. En ese sentido también comentaba más temprano en esta charla que tuvimos que también en charlas que he estado con algunas empresas de Estados Unidos noto que prepondera muchísimo el criterio productivista, la eficiencia por la eficiencia misma, que es un poco también lo que pide Wall Street muchas veces, ¿no? Sin caer en ideología, sino la realidad de lo que uno observa, de los criterios con los cuales se decide. Y después, a veces cuando yo hablo con ejecutivos argentinos, veo una mirada más humana. Y ahí tiene que ver también nuestra formación, más allá que a veces como países muchas veces no decidimos muchas cosas desde el punto de vista económico correctamente, pero sí veo una preocupación por la persona. Y eso me parece que nuestra cultura tiene mucho en qué apalancarse positivamente de la IA. Porque tenemos desarrollados, desde el punto de vista social, vincular, familiar, de las amistades, un montón de habilidades que no son fácilmente reemplazables o no son reemplazables por la IA. Frente a otras sociedades que han caído quizás en la falacia del productivismo y han llegado a situaciones de bastante degradación en los vínculos profundos entre las personas. Así que en ese sentido soy optimista para dónde está Argentina parado en esto, más allá de las falencias que tenemos en el sistema educativo, ¿no? Y después, bueno, a la hora del empresario decidir o no automatizar un proceso, no siempre tiene que pasar por la eficiencia. Hay que pasar primero en cómo aumentar a las personas y cómo hacer más, que las personas puedan hacer más con la IA. Y esto es un camino posible. Es menos cómodo, exige más fricción cognitiva, exige pensar más las cosas, exige más creatividad, pero es un camino posible. Y hoy también compartía Juan Picosentino, que lleva temas de tecnología en el IAE, este gráfico que yo no había visto todavía de Anthropic, que ellos, Anthropic, bueno, son los que tienen el modelo o la aplicación Claude, ¿no? Con los modelos Opus, Sonnet, etc. Y entonces ellos monitorean el uso de la IA en los diferentes países. Y había una comparación entre un año pasado y este año, donde ellos básicamente, como grandes grupos, aquellos países que usan la IA más que nada para delegarle criterio y hacer cosas que tienen como una... resuelve el trabajo y elimina el esfuerzo de la persona en hacer algo. Y aquellos países que usan la IA para aumentarse más, para crear cosas, para iterar. Y uno se da cuenta en el comportamiento, digamos, de los usuarios, dónde están los países, ¿no? Y hay una correlación entre los países que tienen más premios Nobel y cómo lo usan para iterar y para crear más, un uso más elevado de estas aplicaciones de chatbot, y países quizás más de los de nuestra región, donde la gente lo usa para quizás como un suplantar de Google, con lo más básico. No busco en Google, ahora busco en Gemini o ChatGPT o en Claude, o también para que haz esto por mí, sin pensar demasiado, ¿no? Pero lo positivo es que en el último año, por ejemplo, Argentina, que estaba por debajo del promedio mundial, pasó por arriba del promedio mundial. Eso se veía hoy en este gráfico. Entonces creo que con empresarios justamente hay que fomentar este primer uso, que es el uso expansivo de iteración, de creatividad, de no quedarte con lo primero que te da la idea, de usar varias tecnologías al mismo tiempo y de siempre estar parado, lo que se llama el humano en el loop o en el círculo, siempre el humano poniendo el criterio ante cualquier cosa que vos le digas como decisión a la IA. También hay un debate sobre cómo la realidad es que esta es la primera tecnología que reemplaza claramente algunas habilidades cognitivas de las personas. No es inteligente per se como uno entiende la inteligencia. Creo que es un poco reducir el término inteligencia a algo que no lo es. Pero sí, digamos, hacer unas cosas que entiende, analiza, entiende patrones, te puede inventar una cosa nueva estadísticamente, que parece espectacular. Entonces, algunos trabajos más sencillos, cognitivos, sobre todo de análisis o de investigación, etcétera, que antes hacía la gente más junior en las empresas, ahora lo podría hacer esta tecnología, o lo puede hacer esta tecnología. Entonces podría haber algunos indicadores, no está del todo claro, de que podría estar habiendo un impacto
en los nuevos roles más junior. Y obviamente todos sabemos que sin los juniors de hoy no hay seniors en el futuro. O sea que las empresas, en este sentido, confío en que esto va a prevalecer porque quieren ganar plata y son interesadas en sí mismas, con lo cual lo van a generar de alguna forma. Así como las escuelas de negocios son una respuesta a la que las empresas necesitan desde la educación. Bueno, no creo que las empresas quieran quedarse sin juniors en el largo plazo, sería pegarse un tiro en el pie. Pero sí hay riesgos, digamos, justamente de que sin juniors hoy nos quedamos sin seniors en el pasado y que después si digamos, reemplazamos agresivamente procesos por automatización con IA, también se pierden cosas muy importantes como la memoria institucional, ¿no? Lo que las personas saben tácitamente, que no está necesariamente reducido a datos, ¿no? Entonces, las empresas tienen que ser, digamos, muy criteriosas a la hora de ir implementando estas tecnologías, sabiendo que es una oportunidad real y concreta que ya está produciendo resultados hoy en día, ¿no? No por eso no deja ir rápido, no por eso no deja de ser una tendencia que llegó para quedarse, pero hay que hacerlo con mucho criterio. Y lo último que quería comentar es el tema de la responsabilidad corporativa que tienen las empresas y los dueños de empresa. Que hoy una buena forma o una excelente forma de hacer RCE es ayudar a las personas a que crucen el puente entre los skills que se necesitan hoy y los que se van a necesitar en el futuro. Básicamente, pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, empatía, trabajar con otros, conocimiento general para entender y comprender la materia sobre la cual tiene que resolver un empleado. Y bueno, y esperar que la gente quizás lo haga sola es un poco inocente en el sentido de que hay fuerzas sociales que son muy fuertes, que hay que dar a la gente una mano con el reskilling. Ahí me parece que tiene que haber algo proactivo, por propio interés de las empresas mismas. Y después también, porque hay que abrazar una situación que se está dando, que es que los empleados, lo sepan los dueños o no, hoy ya están usando IA por un montón de razones. Y no porque sean vagos. A veces porque quieren hacer mejor, porque son inteligentes o quieren trabajar menos y hacer más cosas o con su tiempo libre o hacer más cosas en la empresa y destacarse. Hay un montón de razones por las cuales la gente lo está usando. Esto es un riesgo para las empresas, entonces esto hay que blanquearlo y abrazarlo. Y también ayudar que estos superusuarios de IA que tenemos en las empresas también ayuden al resto de sus compañeros a elevar las habilidades, ¿no? Y algo también que hay que, y ya con esto cierro, es hay quizás un prejuicio de algunos perfiles de personas que históricamente les cuesta un poco más ir a la par del avance tecnológico, ¿no? Y yo creo que en las olas pasadas de disrupción tecnológica eran tecnologías que si no tenías una formación técnica, era más difícil entrar a esa tecnología y aprenderla. Y hoy lo que permite la IA es justamente aprenderla sabiendo básicamente hablar. Mejor sabes escribir y leer mejor. Pero con hablar, como tiene audio, puedes hacer bastantes cosas en teoría. Más lentamente, pero se puede. Entonces, más que nada, cambiar el chip mental. Porque acá no hay una limitación de edad hoy para aprender la IA. No es como otras tecnologías. No, para mí es muy difícil, yo esto no lo... Porque si vos a la IA le decís, no lo sé hacer, le preguntás y te lo explica. Paso por paso. Entonces no hay excusa para aprender. Así que bueno, es un desafío social importante en el cual las empresas tienen un rol proactivo necesario y esperado. Gracias, Víctor. Vamos a volver con más preguntas, pero gracias por hacer el puntapié inicial. Voy a seguir con Roberto para entrar un poco en una visión de la cual sorprendentemente, digamos, aún a priori, el Papa entra con un capítulo sobre el poder y el conflicto en el mundo dentro de esta encíclica, ¿no? ¿Por qué te parece a vos que el Papa nos lleva a mirar el problema del poder cuando estamos hablando pareciera de otro tema? Y en este nuevo escenario donde, como bien dice el Papa, ya no son los estados ese ente superior que regula o que vela, sino parecieran más que el poder está detentado por los capitales o las empresas o los grandes grupos tecnológicos que inciden en las condiciones de vida de todos. ¿Qué rol
le queda a los gobiernos, qué rol asumen los gobiernos y los organismos internacionales. El Papa dice en un momento, los organismos internacionales los llama, los interpela a ser efectivos, ¿no? Como decía, volver a encontrar ese sentido y ese rol en un mundo reconfigurado. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Qué ejemplos estás viendo? Bueno, muchas gracias Horacio y los organizadores por invitarme. Un gusto estar con Víctor y Jorge también, que saben del tema mucho más que yo, ¿no? Pero la he leído varias veces, así que y también me hice esa pregunta, ¿no? Porque casi prácticamente concluye el Papa hablando del poder, si el tema es la persona humana en tiempo de la inteligencia artificial, y para el común de la gente es una encíclica sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, después de leerla 2 o 3 veces, me di cuenta que este capítulo 5, que es sobre la cultura del poder, quizás es lo que aglutina, lo que amalgama todo el contenido de la encíclica. ¿Por qué? Porque al final el Papa León está hablando de la inteligencia artificial como un nuevo instrumento de poder, como una nueva tecnología que aumenta el poder, que aumenta la capacidad de dominio del ser humano. Y él naturalmente, ante estas nuevas tecnologías que aumentan tanto el poder humano, se pregunta sobre qué pasa con el uso que el ser humano hace del poder. Y ahí toma un pensador que ya mencionó Víctor, que es Romano Guardini, ¿no? Que ha hablado mucho sobre el poder y que ha influido mucho sobre los papas, incluyendo a Francisco y a Benedicto. Ya antes de ese capítulo, al hablar del poder digital, él lo cita a Guardini cuando dice: el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto. Y esta es la gran preocupación de Guardini, y creo que es también la gran preocupación del Papa, ¿no? Guardini escribe en 1950-51, en plena preocupación mundial sobre la bomba atómica y sobre la destrucción mutua asegurada, ¿no? Si hubiera producido un conflicto nuclear. Y ve que el poder está cada vez más separado de las normas éticas, y ve que el poder está cada vez más separado de la responsabilidad. La responsabilidad sobre el ejercicio del poder es cada vez más difusa. Y es la misma preocupación que tiene el Papa prácticamente en el primer párrafo de ese capítulo, ¿no? Ve una tecnología que está cada vez más separada de la ética y que está cada vez más separada de la responsabilidad. Naturalmente, ante semejante poder separado de la ética y de la responsabilidad, una de las primeras preocupaciones que aparece para León es la preocupación sobre la guerra, ¿no? Que era también la preocupación que tenía Guardini. Guardini veía que al despersonalizarse el ejercicio del poder, se perdía la responsabilidad y se perdía también la ética posible en una guerra, ¿no? No es la misma lo que siente un soldado que le pega un tiro a una persona que tiene enfrente, dice él, que lo que siente un piloto de un avión al soltar una bomba, que es mucho más dañina, incluso sobre población civil. Imagínense si hubiera imaginado algo así como la autonomía que puede tener en algunos casos las armas manejadas con inteligencia artificial. ¿Cuál es la preocupación entonces? El poder se hace anónimo. En esta cultura del poder, el poder se hace anónimo. No sabemos quién tiene la responsabilidad, o en realidad sí sabemos quién no tiene responsabilidad, pero el responsable trata de separarse cada vez más del poder que efectivamente tiene. Un corolario de esta situación está en un párrafo muy pequeño de la encíclica, que quizás da para una encíclica en sí mismo, ¿no? Que es el cuestionamiento a la doctrina de la guerra justa, que es algo que ya venía viéndose en los distintos documentos del magisterio papal prácticamente desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Si comparamos lo que escribe Benedicto XV al comienzo de la guerra con lo que escribe al final de la guerra, vemos que él ya se empieza a cuestionar, esta doctrina de la guerra justa que nosotros tenemos en el catecismo, hasta dónde es posible con medios de destrucción que cada vez son menos controlables, ¿no? Si la doctrina de la guerra justa me está diciendo que tiene que haber proporcionalidad, que tiene que haber responsabilidad directa, ¿qué pasa cuando esa responsabilidad se aleja cada vez más del poderoso, ¿no? Se aleja cada vez más del poder. ¿Qué pasa ahora cuando incluso se habla de sistemas que están basados en algoritmos, que directamente podrían
ejercer distintos tipos de problemas en una guerra, independientemente de nuevo de quién apriete el botón, de quién maneja el joystick o de quién programa el algoritmo que va a conseguir determinado objetivo militar. Entonces, todas estas tecnologías nuevas hacen prácticamente inviable las condiciones de la guerra justa. Y creo que ahora el Papa empieza a cerrar algo que ya se veía claramente en Francisco, en Benedicto y en los papas anteriores, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con eso, no? Que era un poco tu pregunta. ¿Qué hacen los gobiernos? Y la verdad es que, como dice también Silvia, ¿no? Cada vez este poder está más difuso. O sea, es un poder que está en las empresas, es un poder que está en las personas, es un poder que está en entidades no necesariamente estatales, ¿no? Pero la solución es básicamente retomar la responsabilidad. Que las personas retomen la responsabilidad sobre las distintas etapas de la producción de esta nueva tecnología, ¿no? Y él creo que identifica bastante bien, ustedes sabrán mucho mejor que yo, todas las instancias de programación, de decisión, de comercio, de producción, de inversión que están detrás de cada algoritmo, de cada herramienta nueva de inteligencia artificial. Entonces yo creo que al final la solución va de abajo hacia arriba. Va a ser muy difícil pensar en soluciones entre estados organizadas desde los organismos internacionales. Primero porque hay claramente dos países que están dominando la tecnología y claramente son los dos primeros que se tienen que poner de acuerdo sobre esto, ¿no? Si vemos otros intentos de intervención multilateral en temas que son muy de nuestro interés, ¿no? El tema de armas nucleares, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia no se han podido poner de acuerdo en la prórroga del acuerdo START, ¿no? Sobre los arsenales nucleares. Si vemos en el tema ambiental, la COP30 de Belén, de fines del año pasado, fue también un fracaso. ¿Por qué? Porque esas son soluciones básicamente que se están dando de arriba hacia abajo. Se están dando de arriba hacia abajo, las crean las burocracias internacionales y están separadas de la responsabilidad directa de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que acá, de nuevo, yo soy un gran fan en la doctrina social de la Iglesia de la subsidiariedad. Creo que la subsidiariedad es la solución a gran parte de nuestros problemas, ¿no? Primero, ¿qué hace cada persona en el ámbito en que se desenvuelve, ¿no? ¿Cómo ejercemos nosotros el pequeño poder que tenemos cada día? ¿Lo ejercemos pensando en nuestra responsabilidad? Sabemos que cada persona que tiene poder piensa en la responsabilidad de sus actos. Imaginémonos a quién vemos nosotros poderoso. ¿Piensan ellos en cuáles van a ser las consecuencias de sus decisiones? Después, obviamente, está la familia, ¿no? La familia es la instancia que sigue al individuo en esta escuela de responsabilidad. La primera escuela de responsabilidad y la primera escuela de doctrina social, aún sin saberlo, es la familia, ¿no? Porque es donde ejercemos primero la justicia, sin saberlo, es donde ejercemos primero la solidaridad con el que tenemos más próximo, es donde buscamos el bien común, quizás a veces sobre el bien individual, ¿no? Entonces, fortalecer la ética personal, fortalecer la familia y la ética personal, a partir de ahí fortalecer las asociaciones que sigan a la familia, ¿no? Las empresas, los clubes. Obviamente las empresas en este escenario tienen un rol fundamental, porque es ahí donde se va a ejecutar, digamos, claramente esta nueva tecnología que nos está llamando la atención. Y recién de ahí pasa a los estados, que bueno, supongo que ustedes sabrán mucho más de regulación de la inteligencia artificial que lo que sé yo, y recién ahí pasamos a la instancia de cooperación internacional. Porque nadie va a hacer, lamentablemente en las circunstancias actuales del mundo, nadie va a hacer nada para limitarse hasta que no vea un problema de acción colectiva evidente, que creo que es algo que está madurando, por lo menos en la relación entre Estados Unidos y China. Creo que está claro para las dos partes mucho más que hace unos meses, que es un tema sobre el cual tienen que ponerse a conversar. Recién a partir de ahí va a subir, si querés, a los organismos internacionales y a otros ámbitos de cooperación más amplios, ¿no? Me parece que nos deja muy bien parados, y no lo había pensado así, pero me gusta el hilo que se fue formando,
porque retomo algo que decía Víctor al principio sobre esto de tener un criterio formado, la formación del carácter y todo lo que vos contabas de tu propia experiencia. Vos, Roberto, que nos decís, bueno, al final el problema de la responsabilidad empieza de la responsabilidad del individuo, la responsabilidad de la familia. Y llegamos a Jorge a pedirle que nos cuente un poco, bueno, cómo el Papa, qué nos dice y dónde vemos que interactúa con la educación, ¿no? El gran desafío, acá veo en el auditorio tenemos muchos docentes, las escuelas agarrándose la cabeza con cómo hacemos para estudiar, para aprender, para enseñar. ¿Qué rol, ¿no? ¿Qué significa hoy educar en tiempos de inteligencia artificial, para decir como dice el Papa? ¿Qué significa educar para seguir siendo humanos? Para poder meter al humano en el loop. ¿Cómo tiene que ser ese humano en el loop? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué responsabilidades nuevas aparecen para la universidad, para la escuela, para la misma familia, pero desde la institución educativa? ¿Cómo están trabajando eso, Jorge, si nos contás? Y también, ¿qué ejemplos positivos ves? Y de vuelta, ¿no? ¿Qué cosas mirar con atención? Sí, antes quisiera dar un... Perdón. Quisiera dar un marco. El año pasado tuve la oportunidad de participar, el privilegio de ser invitado al Vaticano en uno de los eventos preparatorios para la encíclica. Con lo cual creo que vale la pena contarles un poco algunas cosas que pasaron ahí, porque evidentemente esto llegó después a la encíclica. En ese evento tuve la alegría de estar con algunos amigos nuestros, tanto con Rocco Bottiglione como Javier Prades, y fuimos 30 y pico personas invitados a nivel mundial. Y ahí creo que lo importante es empezar a entender la diferenciación entre lo que puede ser, antes que nada, la IA y la razón humana. Para esto me gustaría hacer una pequeña encuesta, rápido con ustedes. Primero, ¿quién usa IA acá? Bueno, casi todos, muy bien. Segundo, ¿a quién les parece que del otro lado hay alguien? ¿A quién le parece que del otro lado, cuando interactúan, hay alguien? A veces parece. ¿A alguien le parece o no? Tiene nombre, para mí tiene nombre. Tiene nombre. Yo me dirijo por nombre. Pero son bastante... Ustedes los tratan como robots, entonces. Una cosa es pensar si hay alguien humano o si No. Identidad. ¿Ustedes no le dan una identidad? ¿No dialogan en el fondo? Sí, ¿no? El otro día me respondió, nosotros los seres humanos, me dijo. Ah, bueno, ya está. Tremendo. Y bueno, y la tercera pregunta por ahí es más fácil. ¿A quién le da miedo? ¿A nadie le da miedo? Bueno, hacen bien en tener miedo. Porque estamos ante la tecnología más importante de la historia de la humanidad y por lo tanto también ante la tecnología más peligrosa de la humanidad. Y esto, como bien lo decía recién, él requiere una dosis de poder tremenda. Para poder, digamos, desmitificar un poquito esto, solamente dos conceptos. Uno es fundamentalmente que estamos ante lo que es netamente lo que se llama mímesis, ¿no? El hombre, desde que es hombre, ha tratado de utilizar a través de diferentes tecnologías, diferentes formas de imitar o de que sus propios actos fuesen de alguna manera más, fuesen imitados o fuesen de alguna manera que le diesen más poder que yo. El cañón era tirar una piedra más lejos, la flecha es tirar algo más lejos y así sucesivamente. Hoy en día tenemos lo que en realidad es un instrumento que imita el lenguaje de una manera perfecta o realmente muy pero muy convincente y que muchas veces determina qué
esta antropomorfización que hacemos, pensemos que del otro lado hay alguien. Esto es la primera desmitificación que quisiera hacer de la IA. No es una inteligencia, sino es, a mí me gusta llamarlo, una inferencia algorítmica, que sí que tiene una capacidad tremenda y fascinante de poder desarrollar un lenguaje que en muchos casos simula tremendamente al ser humano. Y el otro, que es un elemento que sí discutimos mucho en Roma esos días, que era fundamentalmente una trampa que tiene la técnica. Esto lo decía recién hace un ratito, Jacques Ellul, que es un sociólogo francés, en su momento establecía que la técnica es la búsqueda, la definía así, la técnica como la búsqueda obsesiva por la eficiencia absoluta. Y ahí la palabra que hay que guardar es la eficiencia. El modelo de sociedad en los cual estamos viviendo es un modelo que fundamentalmente apunta a que el juicio moral sea reemplazado por la eficiencia. Todo lo que es ineficiente es obsoleto y por lo tanto descartable. Imagínense quién es el descartable, el ser humano. ¿Por qué? Porque las tareas propiamente humanas, que hacen a las tareas netamente cognitivas de entender de qué se trata, por ejemplo, las cosas, entender la esencia de las cosas, como decían los griegos, requieren contemplación. Y la contemplación es una tarea netamente ineficiente. El cuidado de otro ser humano o la solidaridad es una tarea netamente ineficiente. Entonces, por lo tanto, todo aquello que el modelo como tal, el modelo económico, social y que está planteado desde el poder, plantea que concretamente aquello que es ineficiente sea descartado. Y en este esquema es que el Papa articula su encíclica y que además la venía pensando porque el Papa no toma su nombre por cualquier cosa, sino que la toma fundamentalmente por León XIII, porque sabe que su desafío es la inteligencia artificial. Dicho esto, y para hacerlo cortito, creo que la universidad, y esto lo veníamos charlando también, el papel fundamental hoy en día no es enseñar aspectos netamente skill técnicos. Son aspectos que tarde o temprano quedan viejos o que rápidamente cambian. Por lo tanto, el aspecto sustancial, como también lo planteaban acá, es la creación de carácter y criterio. Y el carácter y criterio, y lo dice el Papa porque habla específicamente de una alianza con el área educativa, el carácter y criterio se desarrolla a través de cuestiones que llevan tiempo, que llevan esfuerzo. Que estudiar no es, hoy en día, es fácil para los alumnos utilizar una inteligencia artificial, pero debemos plantear fundamentalmente que si ellos estudian de una manera light, no van a poder crear criterio y van a quedar obsoletos rápidamente para el mundo laboral y para su mundo real. Y por último, utilizando una terminología jussoniana o de Jussian, la tarea de la universidad es fundamentalmente cultivar lugares donde la verdad, la justicia, la belleza y el amor sean los lugares en los cuales esto sea realmente un paradigma. Porque solamente aquel que tiene la capacidad de poder custodiar estas cosas va a poder ser magníficamente humano. Gracias, Jorge. Bueno, no sé los directores cómo asumen el desafío ahí para... Gracias. Me parece de gran ayuda volver a esa esencia, ¿no? Volver a... muchas veces yo trabajo también con escuelas y con educadores y muchas veces uno ve como, y todos, ¿no? Estamos como en un frenesí de ir y volver y decir, bueno, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Qué cosas? Y a veces nos perdemos, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace humanos, magníficamente humanos, como es espectacular que el Papa haya elegido este título?
Antes de pasar a las preguntas del público, quiero hacer una pregunta rápida para los tres, de 1 minuto de respuesta, así muy ping-pong. Como bien salió en todas las intervenciones, no deja, la primera interpelación de la encíclica es personal, ¿no? Después están las estructuras, están los sistemas y están los organismos y la vida asociativa, pero la primera es personal. ¿Cómo es para ustedes esa interpelación hoy, en su vida de empresarios, de trabajadores, de padres, de miembros de una comunidad, de un barrio? ¿Dónde sienten que se juega concretamente ese desafío hoy de ser protagonistas de este contexto, ¿no? De este contexto de cambio y en tiempos de inteligencia artificial? Víctor. Bueno, en lo personal, para mí la IA es de una ayuda, más allá que trabajo de eso, pero les puedo decir que es de una ayuda enorme. La uso muchísimo como sparring de ideas. Juego, le pido que me ponga lo que yo digo y me ponga el argumento contrario. Entonces, la verdad que me ayuda bastante a expandir el pensamiento. Y después también soy de probar muchas al mismo tiempo. Le pregunto a Claude, le pregunto a Gemini, le pregunto a ChatGPT. Generalmente esas tres, lo mismo. Y después comparo. Así que a mí me ha expandido muchísimo. Pero soy muy consciente de que soy un bendecido porque tuve una buena formación previa. Entonces ahí va lo segundo, que tengo hijos adolescentes, 19, 17, 16 y 14. Y bueno, justamente la formación de criterios a mí lo que más me interpela de mis hijos y cómo yo puedo hacer. Y ahí, bueno, ahí ya entro un poco en frustración, sinceramente. Ahí sí, digo, estoy como por debajo de lo que me gustaría estar, digamos. Roberto, gracias, Víctor. A ver, con respecto a eso, yo creo que está muy bueno las instrucciones que nos da León, ¿no? Al final, 5 vías de responsabilidad cotidiana y pública, ¿no? En mi caso, en mi ámbito, en mi carrera, bueno, creo que el tema de desarmar las palabras, ¿no? Y relanzar el diálogo son clave. Sí, tan íntimamente vinculados uno con el otro, ¿no? Para que exista un diálogo, claramente las palabras que usamos tienen que ser claras, tienen que ser ciertas, tienen que ser sinceras y tienen que tener como objetivo comunicar la verdad, ¿no? Como dijo Jorge. Así que creo que a nivel de interpelación personal me llegaron esos mensajes, ¿no? Desarmar las palabras y cultivar el diálogo en todos los ámbitos, obviamente. En el ámbito, lo pienso en el ámbito profesional, pero lo podemos pensar llevar cada uno a nuestros propios ámbitos de vida, de la vida familiar, evidentemente. También como forma de intentar formar el criterio de nuestros jóvenes de 17 años, tarea sumamente complicada, pero bueno, ahí está la habilidad, ¿no? De desarmar las palabras y poder mediante un diálogo llegar a abrirle las puertas a la verdad a otros también. Gracias, Roberto. Jorge. Bueno, para mí, la verdad, bueno, el Papa dice que tenemos que meternos en el barro, ¿no? Y llama a todos, no sé si exactamente son esas palabras, pero yo las utilizo, que hay que meter manos en la obra. Los que me conocen saben que respiro IA. Así que respiro en el sentido de que soy fascinado de esta tecnología, sin dejar de entender, como les decía, el peligro que connota. Creo que el desafío hacia el futuro, y por eso que me interesa muchísimo, son 2 cosas. Uno es que la IA nos ha hecho un favor paradójico, nos ha obligado a definir claramente qué es lo propiamente humano. Hasta ahora estaba un poco, sobre todo con los esquemas racionalistas, se había quedado un poco eso no tan claro. Y por otro lado, creo que sí, para uno, pero sobre todo para las nuevas generaciones, es fundamental, el campo de batalla va a ser la atención. Los momentos de atención, los momentos de contemplación, ese va a ser el campo de batalla, porque es muy fácil el atajo. Es muy fácil el atajo. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad tiene que ser justamente tratar de
de aprovechar, como bien lo decía Víctor, aprovechar esto como garrochas, pero no permitir de que esto nos robe el criterio, no permitir que esto nos robe el carácter. Gracias, Jorge. Gracias a los tres. Me han hecho una tarea muy fácil de moderar este panel, así que abrimos a preguntas. Hola, yo soy Cielo. Tengo una pregunta para Víctor. Me la anoté para no olvidarla. Yo trabajo en una startup de Y Combinator y bueno, ya te imaginarás cómo es. Cuando le pregunté a mi jefe si creía en Dios, me dijo que había crecido siendo católico, pero que ya no lo es. Y yo me puse a pensar porque mi mismo sueño dentro de los próximos 3 años es tener mi propia startup de Y Combinator. Para los que no saben, es una aceleradora como muy famosa de Silicon Valley. ¿No se escucha? Ah, ok. Bueno, todos los días convivo con un montón de gente súper ambiciosa, como yo, pero que no tienen fe. Y muchas veces me pregunto si yo también voy a perder la fe cuando llegue ahí. Entonces, es una pregunta a mí personal capaz, pero me pregunto cómo hiciste vos para reconciliar tu fe con haber estado en un ambiente como Silicon Valley, que es tremendo cómo se pone todo el foco en la productividad humana y en la fuerza humana y en la voluntad humana. Y yo te juro que trabajando en este lugar hubo días que tenía que rezar porque no podía humanamente. O sea, en el sentido del nivel de exigencia al cual somos sometidos en este ambiente, digamos. Sí, un poco con el nivel de exigencia. Escuché esto hace poco de otra chica que está trabajando en Silicon Valley. Está un poco esto de moda, del 996. Y bueno, de 9 a 9, 6 días por semana, ¿no? Como en China, básicamente. De 9 a 9, 6 días por semana. Y yo que soy generación X, que éramos bastante trabajadores y trabajaba bastante 9 a 9, te diría, pero bueno, el día sería para un poco más relajado en algunas cosas. Y dije, bueno, evolucionó las nuevas generaciones, la tiene un poco más clara. Veo que hay como una regresión en ese sentido. Yo creo que la contracara de eso es muy simple, es ambición. No hay otra respuesta para eso. El resultado a todo costo. No hay... Y bueno, vos tenés una bendición. La fe es un regalo. Si te quedas cerca de Jesús no la vas a perder. Eso depende más de Él que de vos. Vos siempre abierto a recibir. Y después, bueno, Dios te puso en ese lugar por alguna razón, para que seas luz. Y me parece que yo en Google, estuve 20 años, acá fui primer empleado y compartí 20 años con gente de todas las creencias que te puedas imaginar. Y sin embargo fue un lugar donde viví mi fe con mucha libertad. Así que espero que vos también lo puedas hacer. Y cuando quieras un día charlar o que los visite, me avisás y organizamos algo. Bueno, lo que me quedó grabado del campus de verano era que la inteligencia artificial es una máquina que responde. Entonces yo dije, bueno, yo tengo muchas preguntas, ¿no? Pero el problema es cómo hago la pregunta. Y ahí está para mí la clave de lo humano. ¿Cómo hago la pregunta? Yo puedo articular, yo estoy acostumbrado a hacer muchas preguntas en glosarios en inglés sobre revistas rusas escritas en inglés, sobre la laminación de tubo, etcétera, etcétera. Y entonces me acostumbré tanto a hacer preguntas que siempre busco a ver si es algo metafísico, si es ontológico, si es racional. Es decir, la pregunta uno la puede hacer de distintas maneras y a mí, por lo menos, desde ese punto de vista, me sirve muchísimo. Yo estoy aprendiendo. Cuando dice pensando, no creo que piense, ya está todo almacenado por ahí, ¿no? Pero un día a un nieto le dije, mira, quiero calcular tal cosa, un ascensor era, ¿no? Y entonces yo le dije, el peso es tal y tal, bla, bla. Me hizo todo el cálculo, pero en el medio del cálculo aparecían coeficientes que yo tenía que decidir con un criterio ingenieril qué valor tomar. O sea que no prescinde de lo humano. Exige un criterio, como creo que decía Jorge, que uno tiene que tomar. Es una decisión que uno toma. O sea, para mí la veo como sumamente positiva, pero desde mi ámbito, que es muy estrecho y quizá hay, digamos... Yo creo que es lo mismo que la bomba atómica. Einstein dijo, si la bomba atómica, yo hubiese sabido que la bomba atómica se iba a usar para tirar en Hiroshima y en Kawasaki,
dice, no lo hubiese hecho. Pero no, el tema no, las cosas en sí no son malas. El problema es cómo uno las usa. Y ahí viene el problema del ser humano. Cómo uso la inteligencia artificial donde me toca trabajar. ¿Alguno quiere comentar algo sobre eso? Es interesante cuando el Papa dice la tecnología per se no es neutral, ¿no? Sí, es verdad eso, es decir, pero no es neutral esta tecnología porque tiene una cosmovisión detrás. Es decir, no es que sea mala o buena, sino que fundamentalmente hay un planteo tanto ideológico, cultural, que ha sido el que ha entrenado esta tecnología. Claro, el entrenamiento la hace no neutral. El entrenamiento, porque los datos son los datos y podrían estar sesgados o no, pero bueno, son datos. Pero el entrenamiento, ahí sí, totalmente. Exactamente. Yo he discutido temas filosóficos católicos con la IA y hasta me he peleado porque no me da jamás la razón, ¿no? Claro, porque piensa diferente. Gracias a los tres, la verdad que ayudan muchísimo parar un momento en la corrida de la semana y empezar a mirar y a estar juntos frente a estos interrogantes, ¿no? Me quedé en realidad con lo último que dijiste, Jorge, que es, tenemos el desafío de la contemplación, ¿no? Y me hizo pensar que, bueno, claramente acá lo decía por ahí Tati al principio, muchos docentes estamos, ¿no? ¿Cuál es el lugar de ese desafío de la contemplación hoy en la universidad? ¿Cuál es el lugar de la contemplación en la escuela cuando todavía estamos en una rueda de un sistema que piensa el conocimiento o el recorrido educativo desde la acumulación de conocimientos, ¿no? ¿Qué paso tenemos que dar nosotros como sujetos, como docentes, como padres, ¿no? Lo decía él también, ¿no? Para salir de ahí, para transformar las experiencias educativas desde las bases, no desde arriba, desde el lugar donde estamos, para ir a la contemplación, para dar espacio al asombro, ¿no? Sí, la educación como enciclopedismo ya venía teniendo una crisis tremenda de hace varias décadas. Lo que ha hecho la inteligencia artificial le ha dado el golpe de muerte. Es decir, creo que eso es claro. Hoy en día ya no se puede enseñar contenidos y repetición en forma automática. Sí, no significa que esté bien. Lo que creo es que hay que empezar a entender que concretamente la mejor ayuda que podemos dar a nuestros alumnos es volver a la acepción de lo que significa educar. Exducare en latín significa sacar de adentro, exducare, sacar de adentro lo mejor que tiene el alumno. Y para esto hace falta revalorizar el pacto docente-alumno y hacérselo entender también al alumno. Yo quiero lo mejor para tu vida. Y por lo tanto, si quiero lo mejor para tu vida, necesito que los dos, en este camino educativo, vayamos hacia adelante y entendamos de que vos vas a crecer en la medida en que vayas contemplando la realidad, que vayas formando criterio, que vayas formando carácter, pero para eso también tenemos que adecuar nuestras herramientas. Es decir, y también tenemos que transformarnos nosotros, porque si nosotros seguimos igual, que es muy cómodo seguir igual, porque, qué sé yo, fácil pedirle un trabajo práctico para que hagan en la casa, lo hacen con ChatGPT, te lo mandan. ¿De qué sirve? Nos estamos mintiendo todos. Entonces, creo que pasa sí o sí por una transformación en la docencia, partiendo del docente, antes que nada. Perdón, a mí lo que me gustaría ahí agregar es contemplar no es fácil. O sea, llegar a la contemplación. Debería hacerlo, pero no es fácil, y menos siendo adolescente y joven. Y por eso a mí lo de Pipa que les comentaba, el libro El ocio de la vida intelectual, que era justamente el ideal griego, llegar al ocio, y era una educación del carácter, que llevaba años, educar el carácter para el ocio. Y era el fin social, educar el carácter para el ocio contemplativo. Y bueno, obviamente
creo que empieza humildemente en el colegio y en la universidad por hacer que hacer la vida interior. O sea, qué le pasa a la persona interiormente con aquello que recibe y que eso vaya creciendo, ese espacio de resonancia interno, cómo hacerlo crecer desde el colegio. Quizás que lleguen a contemplar es difícil porque tienen que dar exámenes, pero bueno, cómo generar. Y después también, yendo un poco también a lo que menciona Piper en su libro, es qué espacio le damos en las universidades y en los colegios a la celebración de lo lindo de la vida y al culto también, ¿no? Entonces también incorporar estas dimensiones también del ocio, que es celebrar, y el culto, me parece que es importante. Perdón. Quería preguntar que en esta realidad la cuestión del poder, ¿cierto?, en los procesos educativos, cómo atenuar la posibilidad de que la inteligencia artificial sea este mecanismo que dijiste, Víctor, del reemplazo, en lugar de potenciar la creatividad. Creo que al poder le va a interesar mucho más la primera opción, ¿cierto?, la opción del reemplazo, porque ahí de alguna manera atenuamos el sujeto pensante. Entonces, ¿cómo hacer para ponerle un límite a esta posibilidad de que el poder distorsione lo que es un auténtico y verdadero proceso educativo? Yo te contesto con una experiencia personal. Yo tuve una empresa de sistemas hace 30 años, mediana, 50 personas, todos profesionales, muchos de ellos programadores. Podría en este momento decir, bueno, tomar la decisión, los reemplazo por agentes de IA. Pero la verdad es que me estaría perdiendo, hasta en lo económico, al sujeto constructor de mi empresa. Es decir, quedaría en una situación totalmente desvalida. Entonces, no sé si realmente es tan fácil decir, bueno, voy a reemplazar y chao. Porque es como que perdés aquello que, por lo menos en mi caso, es lo más valioso de mi empresa, que es el talento. Entonces, lo que sí prefiero es que ellos den un paso con la IA, tengan capacidad para poder hacer un reskilling, tengan capacidad para volverse de programadores a ser arquitectos, y de esa manera poder yo aprovechar esta nueva oportunidad. Pero no, por lo menos, esto es pensado por mí, no es una solución. Creo que la solución de querer sí o sí pasar por arriba, eso es una solución a corto, es decir, que a largo plazo se puede pagar muy caro. Bueno, yo quería hacer dos preguntas, si me permiten. No, pero porque salen tantos temas, es tan motivador el tema que la verdad que quiero hacer dos preguntas. El primero es, ahí en el video que vimos al comienzo, está claro que esta encíclica sale al cruce de lo que es una nueva revolución tecnológica. Ya sabemos cómo fue la primera y la segunda revolución industrial, y tenemos claro el impacto y las consecuencias que a nivel de desempleo tuvieron y qué fue necesario hacer en el mundo para poder volver a un esquema de pleno empleo. O sea, a mí me preocupa mucho el nivel real de desempleo que esto puede provocar. Entonces, la pregunta concreta, la primera pregunta es si ustedes creen si el mundo está preparado para reemplazar una ola masiva de desempleo que podría... Primero, si la inteligencia artificial puede provocar este desempleo masivo en cantidades no antes vistas. Y si el mundo está en condiciones de afrontarlo.
Esta es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con un tema que tocó Roberto, y es de este anonimato detrás de la IA y la responsabilidad. Hay muchas voces pidiendo una regulación legal de la IA. La pregunta concreta es si es factible, si hay voluntad o cómo se la imaginan. Yo creo que con el tema del desempleo no está claro. Me parece que no se puede decir va a ir para un lado o para el otro. El dato que tengo más concreto es un estudio del World Economic Forum. Se cree que se van a crear más empleos de los que se van a destruir. El tema es la velocidad de destrucción y la velocidad de creación y qué pasa en el medio. Históricamente han desaparecido tantos tipos de empleos que uno están y hay otros, ¿no? Entonces, creo que en los últimos, no sé cuál es desde la década del 50 ahora, y el 60% del tipo de empleos que hay ahora no existían hace 70 años, ¿no? Así que bueno, después también creo que subiendo un poco al plano filosófico, creo que la IA nos plantea cuestiones profundamente esenciales sobre qué es ser humano y qué es el trabajo, ¿no? Entonces, quizás en el futuro el trabajo no sea como lo conocimos hoy. De hecho, como lo conocemos hoy, el trabajo tiene ¿cuánto? 200 años, 300 años, no mucho más. Empezó el trabajo industrial asalariado. Entonces hubo otros modelos y puede haber otro modelo. Claramente el trabajo, si vas al plano religioso, es algo querido por Dios y digamos, mismo en la situación originaria de la creación del hombre, Dios esperaba que se trabajara sin esfuerzo, pero iba a haber trabajo. Entonces, la IA un poco nos plantea eso, que es en el futuro, y utópico quizás, que las máquinas hagan todo, las tareas repetitivas, manuales, algunas cognitivas, y bueno, va a haber otro tipo de trabajo. Después, por otro lado, creo que el pleno empleo y el desempleo tienen que más que nada con cuestiones de devenires económicos y la capacidad de crear empleos en las economías, pero es una realidad incontrastable que en los últimos 50 años hemos tenido más y más tecnologías que nos hacen ahorrar tiempo en un montón de cosas y estamos cada vez más ocupados. Entonces, el hombre se inventa cosas para hacer. Así que no tengo la respuesta, pero creería que le vamos a encontrar, digamos, la vuelta. Me preocupan a veces algunas miradas que hay, que está la discusión en el terreno sobre la renta básica universal. Claramente está habiendo un pasaje de valor económico de el ahora hombre a la ahora máquina. Y bueno, ese valor capturado por la máquina, si se va a redistribuir o no. Pero bueno, en el país tenemos un claro aprendizaje de lo que implica a la gente dar las cosas gratis sin esfuerzo. Por lo menos en nuestra naturaleza humana, en el tiempo que vivimos, no nos hace bien recibir las cosas fácil. Así que bueno, ¿cómo generamos las condiciones para que haya trabajo? Y quizás sí, no sé, debería haber, por un tema de justicia, una redistribución del ingreso, habría que ver sí o no tengo claro. Pero sí que imaginarse un mundo sin trabajo lo veo difícil. Así que deberíamos de alguna forma, o sea, un mundo hedonista puramente a uno les parecerá un paraíso, para mí sería un gran infierno. Así que algo vamos a inventar. Lo hemos hecho reiteradas veces en la historia del hombre. Sí, la verdad que hacer algún tipo de premonición sobre qué va a pasar con el trabajo no es tan claro. Pero sí puedo decir cuál es la tendencia del pensamiento de Silicon Valley, por lo menos de esta gente que está detrás de estas empresas. Ellos tienen como criterio la suplantación. Es decir, como decía antes, el ser humano es alguien ineficiente para la industria y por lo tanto debe ser reemplazado. Esto los pensadores de Silicon Valley como Ray Kurzweil o Nostrom de Oxford o todos en diferente medida tienen este planteo. Y por otro lado tienen otra visión del trabajo que los católicos tenemos. Para ellos el trabajo es algo malo, es un castigo. Nosotros al contrario, lo vemos como una forma co-creadora de la historia. Entonces, creo que hay que estar muy atentos a esto, ver qué es lo que va a pasar
en lo sucesivo, pero la única forma en que tenemos de hacerlo es custodiando lo humano nuestro, antes que nada. Y no quiero dejar pasar otra cosa, que no tiene nada que ver con la IA, pero sí que tiene que ver con lo que ha pasado respecto a las condiciones laborales del mundo en Occidente. No hay que perder de vista, y me voy un poquito de la IA, que en realidad el gran factor que ha desestabilizado el aspecto laboral de Occidente es China. China, con su falta de reglas laborales, con su falta de no aceptar ningún tipo de derechos industriales o qué sé yo, ha hecho a través de su manufactura un desequilibrio tremendo en Occidente, solamente para ver el tema de los autos ahora, ¿no? Entonces, creo que hay que entender también esto, porque no es solamente un factor laboral. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad Estados Unidos está respondiendo con este esquema libertario, por decir así, ¿no? En el sentido de un nuevo feudalismo tecnocrático. ¿Por qué? Porque tiene del otro lado una China que justamente no ha respetado las reglas de juego. Entonces, el tema del empleo es un tema fundamental, pero tiene muchas aristas y hay que trabajarlo y protegerlo de una manera seria. Sí, coincido plenamente, Jorge, y sumaría que lo de China no respetó las reglas de juego y todos se beneficiaron durante muchos años con los menores costos, o sea que fue buscado también. Entonces ahora no nos quejemos de que tenemos enfrente, salvo que en China los trabajadores empiecen a pedir más derechos y a ser más caros. Y bueno, ahora ya están los robots, ya está la IA. Pero es verdad, son otros criterios. Cualquiera que haya ido a China van a ver que los criterios de decisión no tienen nada que ver con lo que nosotros decidimos y después también la velocidad de avance es impresionante. Entonces ahora tenemos que sufrir las consecuencias de decisiones tomadas en los 80 y 90 de hacer que hacer en una China sin escrúpulos y bueno, ya está. Ahora hay que lidiar con eso. Pero bueno, siempre hay esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Me encantó lo que dijiste, bueno, que lo pusiste mucho mejor en perspectiva. Los católicos tenemos un concepto bueno del trabajo, un concepto bueno del cuerpo humano, un concepto bueno creo que el Papa lo dice en encíclica, ¿no? De justamente no vemos nuestras falencias como una cosa a solucionar necesariamente, sino como parte del crecimiento de quienes somos, ¿no? Y una relación con Dios, y eso es muy esperanzador. Creo que nos da una libertad interior de transitar este cambio social mucho mejor que gente que las están despojando de lo que ellos creen que es lo más esencial. No, hay una cosita simplemente para agregar que todo este cambio tecnológico se da en medio de otros cambios, digamos, filosóficos, teológicos de la humanidad, digamos, que hay que ver cómo interactúan, ¿no? Si hablamos del desempleo que puede provocar la IA, pero habría que tener también en cuenta la gran crisis de natalidad que está pasando en muchos países desarrollados, ¿no? O la nueva competencia en geopolítica que estamos viendo. Curiosamente, mientras menos nacimientos hay, más preocupación de nuevo por el territorio, quizás más por los materiales que por los recursos humanos. Entonces, hay grandes tendencias en el mundo que hay que ver todavía cómo interactúan, ¿no? Cómo interactuar la robotización, la inteligencia artificial, la autonomización del transporte, bueno, con la reducción de la natalidad. Hay países, o sea, una cosa curiosísima, Suiza está planteando un límite a la población máxima que puede tener. Es una cosa totalmente, increíble para mí, disparatada, ¿no? Que van a llegar hasta 10 millones y a partir de ahí no sé qué van a hacer. Si van a... O las montañas dicen que es, ¿no? Igual yo creo que, como construyendo con lo que mencionaba Roberto de la geopolítica, creo que, por lo menos desde que yo nací, son las mejores condiciones para Argentina que hay históricamente. Porque siempre estuvimos lejísimos del mundo, la tecnología nos acercó en forma increíble y ahora tenemos todo lo que hace falta. Una cultura muy linda, talento y además recursos naturales muy necesarios. Entonces me parece que el gran limitante en el futuro van a ser más que ahora los recursos naturales, la energía sobre todo y todo lo que abastece la cadena de la tecnología. Y eso nos posiciona en un lugar, digamos, que si hacemos las cosas más o menos bien, deberíamos progresar. Y respecto al otro tema que les pregunté, de la regulación de la inteligencia artificial, ¿algo para decir?
Yo creo que estamos, toda posición tomada al respecto. Creo que ya no alcanza con regular. De hecho, aquellos países que han regulado, fundamentalmente la Comunidad Económica Europea, se quedó fuera se quedó sin el pan y sin la torta, sin ningún tipo de inversión en IA y sin la capacidad de poder hacerla coercitiva esa regulación. Quizás lo que sí se puede hacer es no regular en sentido restrictivo, sino acompañar, un poco lo que decía Víctor, acompañar este proceso. ¿Cómo hacemos el reskilling? ¿Cómo hacemos la capacidad para poder llevar de esta revolución, de este estadio de revolución al otro estadio? Y para eso sí hay que hacer un trabajo de orfebre, porque no es tan simple de que de acá vienen las inversiones y se crean sí o sí empleos o se caen empleos acá. No, hay todo un punto. Entonces, creo que ahí sí hace falta políticas públicas más serias. Por ejemplo, no estoy a favor de estas sociedades de IA que no tengan ningún tipo de responsabilidad de algún ser humano detrás, que es un proyecto de ley que se ha planteado ahora por parte del gobierno. Pero sí creo que hace falta políticas públicas que ayuden a esta transformación para aprovechar las condiciones que Víctor dijo que son excepcionales. Y después que la justicia avance en el control, digamos, quizás una regulación más por sector, más por usos, más en lo concreto, en el riesgo concreto, no regular los riesgos por las dudas, todo, porque pasa lo que pasó en Europa. Aparte perdió años Europa valiosísimos, ¿no? Y es muy caro para una empresa, una pyme, implementar un modelo de lenguaje en Europa, tiene que informar qué modelo, si lo cambia, es toda una burocracia que se hace muy, muy costoso, no solo para investigar y desarrollar, sino para usarla también. Y sí, digamos, creo que el Poder Judicial tiene que hacer un ayornamiento velocísimo para estar a la altura de los nuevos delitos, digamos, ¿no? Y empezar desde ese lado también. Porque ya muchas cosas están tipificadas en el Código Penal, en el Código Civil, en la Constitución misma. Ya hay muchas de las cosas que existen. Quizás hay que justamente necesidad de criterio judicial para esto aplica así, de esta forma, en el caso de uso específico de la IA. Y a ir generando, digamos, justamente regulación a través también de la justicia, controlando, digamos, los malos usos sobre todo. Bien, mientras que invito a Horacio para cerrar, les agradezco a todos por haber compartido este rato. Les damos un fuerte aplauso. Muchas gracias a los tres. Quiero solo recuperar 3 cosas que me notaba mientras dialogábamos juntos. Una cosa interesante sobre la regulación me parece que es leer o escuchar la intervención del fundador de Anthropic en la presentación de la encíclica, donde él más o menos lo que dice es: nosotros somos una empresa y tenemos que competir y tenemos que innovar. Lo que sí nos sirve es que tengamos usuarios y una auditoría externa social. Dice, necesitamos que nos miren lo que estamos haciendo y esa es la mejor forma de ayudar a regularnos y vamos a estar, digamos, en esta fuerza y en este desarrollo que impulsa la innovación y no la frena. La segunda cosa que quería decir es que la semana pasada leí de Enrique Avogadro, que es un gestor cultural, una persona también siempre detrás de los procesos innovadores, argentino, que decía, quizás nos estamos haciendo la pregunta equivocada, ¿no? Quizás no es una visión tan distópica, tan apocalíptica de la realidad en tiempos de inteligencia artificial. Quizás nos tenemos que preguntar cómo somos los mejores protagonistas de este momento, ¿no? Y me parece que eso tiene mucho que ver con lo que estuvimos conversando hoy. Y por último, agradecerles a todos, y especialmente a Jorge, a Roberto y a Víctor, porque sin duda que lo que más necesitamos, porque nosotros también tenemos que seguir formándonos en carácter, en virtud, en criterio, en sensibilidad. Y espacios de diálogo y encuentro como este tienen ese fin para nosotros que todavía tenemos que aprender un montón y cada día, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso y por ser parte de ese encuentro. Horacio. Bueno, no, nada, exactamente lo que acaba de expresar Itatí. Pensaba mientras seguía el libro de la charla que cuánta riqueza nace cuando la fe y la razón dialogan, ¿no? Sin ese diálogo entre fe y razón,
la fe se puede convertir en fanatismo religioso, la razón se puede convertir en un totalitarismo racional, digamos, ¿no? En cambio, cuando dialogan, cuando se pone sobre la realidad, usamos la razón y además partimos de la fe como fuente de juicio sobre la realidad, la vida se enriquece. Así que nosotros le agradecemos mucho, tanto el Centro Cultural Charpeí como la Fundación Camino Educativo, el Observatorio, ACDE también. Son espacios para recrear esto que decía recién Tati, así que seguimos con la agenda de cada uno abierta. Nosotros, de parte de la Fundación, el 1 de julio, paso el chivo nada más, el 1 de julio, a la misma hora, 18:30, pero en la Biblioteca Levene, ya vamos a mandar la invitación, vamos a continuar con Paola del Bosco el contenido del encuentro que hicimos en el campus de verano sobre el rol de la universidad. Así que nos vemos en breve, 15 días nomás. Gracias a todos.